Bueno, quiero hablarles, el título de esta prédica es Detrás de la piedra. El otro día, ¿cuántos estuvieron en el aniversario? Qué hermoso tiempo, ¿no? Y algo que compartía el apóstol, que ahí está dando vuelta a esa parte del mensaje, él decía que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, lo posible, pero lo imposible lo iba a hacer Dios. Pero él decía que lo que es posible tenemos que hacerlo nosotros. Y a veces somos un poco vagos porque queremos que todo haga Dios. Y sabe, Dios trabaja con nosotros. Dios quiere trabajar con el ser humano, es decir, que es importante que hagamos nuestra parte. Pero muchas veces Dios, para hacer un milagro, nos pide que hagamos cosas que a veces no entendemos, que a veces no comprendemos. Y el Espíritu Santo te dice, hace esto. Y vos decís, pero no entiendo, ¿para qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y mire lo que le pasó a Jeremías en el capítulo 32, versículo 27. Ahí Dios le dice a Jeremías, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y sabe, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente Dios podrá hacer esto? ¿Dios podrá cambiar esta situación? ¿Dios podrá darme aquello que le estoy pidiendo? Muchas veces nos hemos preguntado, no sé si alguna vez a usted le pasó, pero muchas veces nos preguntamos sobre estas cosas. Ahora, Jeremías era un siervo de Dios que se desarrolló como una persona temerosa, una persona obediente a Dios. Pero en un momento Dios le pide algo a Jeremías que haga. Y eso está en el capítulo 32 de Jeremías, versículo 8. Y le dice, vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, al patio de la guardia, conforme a la palabra del Señor, y me dijo, te ruego que compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de posesión y el rescate es tuyo. Cómpralo para ti. Entonces, dice Jeremías, supe que esta era la palabra del Señor. Claro, Jeremías no entendía esa orden. ¿Cómo puede ser que Dios me mande a comprar un terreno, un campo, cuando esta tierra va a ser desolada, cuando la gente que vive en este lugar va a ser llevada cautiva? Es una locura que yo compre un terreno, que compre una propiedad en este momento. Es como que nosotros ahora digamos, ¿cómo vamos ahora, cuando estábamos en cuarentena, ¿no? ¿Cómo vamos a comprar? ¿Cómo vamos a invertir? ¿Cómo vamos a hacer algo así en esta situación? Pero aún en esa situación, Dios le manda a Jeremías a hacer eso. Y cuando Jeremías se pregunta, ahí Dios dice, he aquí, yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y ahí dice, porque así dice Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que sea acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres, sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Pero dice el versículo 44, heredades comprarán por dinero y harán escrituras y las sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín, en los contornos de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefela, en las ciudades de Neguet, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Yo no sé si está entendiendo esta palabra, pero no importa la situación que estemos atravesando, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Y nosotros tenemos que entender muchas veces que Dios nos manda a hacer cosas que no entendemos, no comprendemos, pero cuando Dios nos manda a hacerlas es porque Él está en el control, porque Él no nos va a dejar a mitad de camino. Amén. Ahora, qué importante que en esta tarde podamos entender que muchas veces el enemigo genera en nosotros un sentimiento de frustración.
Y eso hace que nos desenfoquemos, ¿no? Ese sentimiento triste, ese sentimiento desagradable que produce en nosotros como faltas de expectativas, sensación de estar insatisfechos, sensación de no alcanzar, de no lograr. No sé, no quiero que me lo diga ni que me responda, pero yo le hago una pregunta para que usted lo piense nada más. ¿Cuántas veces se ha sentido que no ha alcanzado, no ha logrado aquello que deseaba, aquello que quería? Quizás ha pedido por un milagro familiar, un milagro financiero y no llegó. O quizás sí llegó, pero se desenfocó. Y sabe, todo milagro que Dios hace en nuestras vidas no es para que nos desenfoquemos, es para que nos aferremos más a Dios, para que lo honremos, para que seamos fieles. Cuidado, ¿no? Como se compartía el otro día del leproso. ¿Cuántos estuvieron y escucharon esa palabra? Qué triste, ¿no? Porque Jesús dice que preguntó, ¿y dónde estaban esos 9 que recibieron el milagro? ¿Dónde estaban? Se olvidaron de que Dios les había dado el milagro. Pero ese leproso que volvió no solamente que agradó el corazón de Dios, sino que recibió un milagro superior porque Dios le dio salvación también. Ahora, qué importante que nosotros podamos meditar en esto. Si yo no estoy alcanzando ese milagro, ¿será algo que está impidiendo que yo lo reciba? Porque muchas veces decimos, Dios no me escucha, Dios no me tiene en cuenta. ¿No es verdad? Pero a veces el milagro nos llega porque Dios quiere hacer algo importante en nuestras vidas, algo mayor en nosotros. Y mire lo que dice Juan 11, versículo 38 al 41. Jesús profundamente, los que están mirando en la casa no entienden nada de lo que pasó. No sea problema, no está todo bien, está todo en orden. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Digan esta tarde, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Mire, acá en esta palabra encontramos tanta riqueza, la comunión que tiene Jesús con su papá. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Porque si él decía que el muerto se levante, se iban a levantar todos los que habían muerto. Por el poder que hay en Jesús. Porque Jesús es vida. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. En esta tarde te vengo a decir algo especial. Dios tiene un milagro. ¿Cuál es tu Lázaro? ¿Cuál es tu Lázaro? ¿Hay un Lázaro en tu vida? ¿Hay algo que quizás está ahí y quizás está como Lázaro, ¿no? Que es imposible, que tiene feo olor, que ya ni te querés acercar porque huele mal. Quizás cada uno de nosotros tenemos ese Lázaro. Pero hay algo que Jesús le dijo. Jesús podría haber corrido la piedra. Jesús no necesitaba que nadie intervenga, pero sin embargo Él trabaja con el hombre y trabaja con nosotros. Entonces Jesús le dijo, quitad la piedra. Y en esta tarde Dios te dice que quizás hay una piedra ante ese Lázaro que debe ser quitada. Y sabe, a veces estamos tan ocupados en las otras personas que nos dejamos de ocupar de cómo está nuestra vida y nuestro corazón. Solamente nos quejamos de aquello que no recibimos. Pero quizás Dios quiere hacer ese milagro y te está pidiendo algo como le pidió a Jeremías. Jeremías no entendía, no comprendía lo que él tenía que hacer. Pero a veces Dios quiere que hagas cosas que quizás no entendés, no comprendés,
porque Él quiere hacer ese milagro en tu vida. Antiguamente las piedras se usaban para edificar. Un agricultor antes de sembrar tenía que sacar las piedras para poder sembrar. También las piedras eran montículos que se usaban para recordatorios, como se hablaba el otro día de Josué, ¿no? Que pusieron las 12 piedras ahí en el Jordán. También las piedras se usaban, muchos adoraban las piedras porque tenían alguna forma, entonces eso se parece a esto, lo adoraban, ¿no? Cualquier cosa les venía bien para adorar. Pero también las piedras se usaban como señal de que detrás de esa piedra había una tumba. Y quizás hay un recordatorio en tu vida. Hay una piedra y detrás de esa piedra está ese Lázaro. Eso que tanto querés que resucite, que todavía no puede resucitar porque no ha sacado la piedra. Y en esta tarde vamos a ver alguna de esas piedras que quizás pueden estar impidiendo ese milagro. ¿Sabe cuando se encontró? Cuando Jesús dijo, quiten la piedra, ¿quién fue? Marta dijo, pero Señor, hiede ya. Y sabe, a veces el Señor te dice, quita esa piedra. Pero Señor, esta piedrita puede molestar. No es tan grande. Esta piedrita, ¿para qué la voy a correr a esta altura? ¿Cuántas veces le ponemos excusa? Cuando Marta dijo así, le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y quizás hay piedras que están impidiendo que ese milagro se manifieste en nuestra vida. Cuando la Biblia habla de quitar, es apartar una cosa de otra. Por un lado estaba el impedimento y por el otro lado estaba el milagro donde Dios iba a operar. Y sabe, hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que sacar y es una piedra realmente bastante, creo que cada uno de nosotros debe luchar con esta piedra. ¿Y sabe qué es? La queja. ¿Usted se queja? ¿Y cuántas veces al día se queja? Un montón nos quejamos. Pero es un hábito muchas veces. Ahora, ¿a Dios le agrada la queja? No. ¿De quién es la queja? Muy bien. Y si es del diablo, ¿por qué nos quejamos? Decirle a que te salva, ¿por qué te quejas? La alabanza pertenece a Dios. Cuando nosotros nos quejamos, generamos el ambiente propicio para que Satanás haga lo que quiere. Cuando nosotros alabamos a Dios, generamos el ambiente propicio ¿para qué? Para que Dios se mueva. Ahora, si usted sabe que eso es un impedimento, ¿por qué cada día cuando se levanta no cambia de hábito y empieza a alabar al Señor? Porque la queja es el impedimento más grande para que nosotros recibamos lo que Dios tiene. La queja manifiesta una expresión de descontento. Estoy infeliz por lo que tengo. Estoy infeliz por otro día de vida. Estoy infeliz con lo que cobro. Estoy infeliz con mi familia. Estoy infeliz con el servicio. ¿Sabe? Hay gente que ha orado para servir al Señor. Yo he conocido personas, hoy no vinieron, son los del culto anterior, que han orado para servir al Señor. Han orado, decían, vamos a orar. Y hoy que tienen la oportunidad, no lo hacen. Y si uno los llama para que lo hagan, acá no, ustedes no, se quejan. Decirle a quien te ha dado, qué vergüenza. Se quejan. Otra vez tengo que ir a servir a la iglesia. Es queja. Y esa es una piedra, un impedimento para que el milagro de Dios se manifieste. Adán dijo, la mujer que me diste, Dios se la hizo para él, a Eva, para que formaran una familia, para que estuvieran felices. Pero cuando Adán metió la pata, dijo, ¡ay, la mujer que me diste! La queja. Y sabe, así somos nosotros. Pero Dios nos habla que debemos sacar la queja. Mire, el salmista dice en el Salmo 77, versículo 3, me quejaba y desmayaba mi espíritu. La queja produce dolor, produce agonía,
produce depresión, produce tristeza. Mire, usted pruebe mañana, levántese y empiece a alabar al Señor. Y todo el día trate de alabar, todo el día trate de controlar. Va a ver cómo va a ser su día diferente. Pero si usted se levanta y empieza desde la mañana, ¿vio cuando A veces los hombres se quejan también. Llegan a la casa del trabajo y dicen, estoy cansado, no puedo más, y ya se genera un ambiente. O a veces es la mujer. Llega el marido a la casa y le dice, no sabés, no me alcanzó la plata, estoy cansada, los chicos. Queja. Ahora, nosotros tenemos que cambiar esa conducta. Mire, Números 11:1 dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y le oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. En primer lugar, cuando nosotros nos quejamos, nos produce amargura y depresión, porque estamos cuestionando a Dios. El que se queja continuamente está cuestionando a Dios, porque dice, no, esto no está bien, lo otro no está bien. ¿Quién te da las cosas? ¿Quién te da las cosas? Entonces estamos cuestionando a Dios. Y cuando nosotros nos quejamos también, apartamos a la gente que amamos. ¿A quién le gusta estar con un quejón? A nadie. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿A quién nos gusta? Vas a la casa de alguien a visitar y dices, no, porque porque aquel. Vos salís de la casa de esa persona con la cabeza así y decís, no voy más. Me hizo la cabeza así. Y a Dios le desagrada. Porque sabe, Dios lo escucha cuando usted canta en la iglesia. También lo escucha cuando canta en el baño. ¿Sabía usted? A él le gusta. Y no importa que desafine, a Dios le agrada. Pero también lo escucha cuando se queja acá, pero también se lo escucha cuando se queja en su casa. Porque la palabra de Dios, mire lo que dice. Números 14:27. Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Dice, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Tremenda esa palabra, hermanos. Mire, esa palabra para mí fue tremenda. Yo dije, Dios me escucha cuando estoy en casa quejándome. Este no cambia más, el otro. Dios escucha. Cuando yo digo, no, esto no me alcanza. Qué bueno que nosotros hablemos un vocabulario de Dios. Si tenemos la mente de Cristo, dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, tenemos una mente de milagros. ¿Sabía usted? Tenemos que tener una mente de milagros. Tenemos que saber que lo poco Dios lo va a hacer mucho. Dios va a hacer milagros creativos en nuestra casa, en nuestra familia, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, si usted está pensando que no tiene la mente de Cristo, y no le voy a preguntar la mente de quién tiene. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, ante bien en todo, mediante oración, súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y dice la palabra en Mateo 2, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablaste durante todo el día? ¿Qué salió de tu boca en este día? ¿Qué hay en tu corazón? Alabás al Señor, glorificás al Señor, hacelo ver, hacelo notar a través de lo que hablamos. Amén. Otra de las piedras que debemos correr es una piedra emocional que no permite obtener el milagro. Y esa piedra es perdón. Y usted quizás me dice, pero dentro de la iglesia, mire, dentro de la iglesia tenemos que aprender a ejercitar el perdón a veces más que los de afuera. Porque a veces cuando nos hace algo un hermano, nos enojamos peor. Porque pensamos que no puede cometer errores. Pero ¿cómo se va a equivocar si es cristiano? Y guardamos en nuestro corazón. Me acuerdo que
mi pastor cuando practicábamos, cuando recordábamos la Santa Cena del Señor, él decía, bueno, cierren los ojos. Y cada uno vaya y abrace a su hermano con quien tuvo algún problema. Y usted no veía porque tenía los ojos cerrados, pero escuchaba, tenía unas ganas de abrir así. Escuchaba los pasitos, ¿no? Que iban para un lado. Y algunos que lloraban. Qué bueno, ¿no? Tenemos la cena el domingo. Tenemos, Sí, si empezamos a perdonar. ¿Sabe que el no perdonar es impedimento? Y esto lo vemos mucho en el encuentro. Que podamos recibir esos milagros. El perdón es algo que debemos ejercitar día tras día, porque todos los días, hermanos, hay ofensas. Todos los días hay situaciones que nos afectan. Hay palabras, hay miradas, hay comportamientos que nos afectan. Y cada día debo perdonar. ¿Sabe? A veces pretendemos que decimos, pero Dios me ama igual. Sí, Dios te ama. Dios nunca te va a dejar de amar. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús para que muriera en una cruz sin mancha y sin pecado. Pero hay algo que vos querés obtener, es la bendición de Dios. Y para obtener la bendición de Dios tenemos que ser obedientes. Diga conmigo, obedientes. Mire, dice Deuteronomio 28:23, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está abajo está de hierro. Es tremendo esta palabra. Es la consecuencia de la desobediencia. Y el perdonar es ser obediente a Dios, porque el Padre nuestro dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Y los cielos van a estar cerrados de bronce, pero la tierra tampoco vamos a poder recoger el fruto, aquello que anhelamos, aquello que deseamos, y tampoco puedo alcanzar el favor de Dios. Por eso debo ser obediente a Dios, obedecer. Mire, dice Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas como cerrojos de fortaleza. Es tremenda esta palabra. El hermano ofendido, acá por supuesto no pasa, ningún ofensivo hay acá, ¿no? Ninguno se ofendió, nada. Pero mire hasta qué punto. Es tremendo cuando un hermano se ofende. Ahora, la gracia de Dios es tan grande y Él nos enseña que Él perdona por amor a Él mismo. Jesús perdonó por amor a Él mismo. Y nosotros debemos saber que el perdonar nos va a traer bendición. Vamos a poder ver ese Lázaro resucitar. Quizás tenés una vida perfecta, no haces nada malo, está perfecta tu vida, pero en tu corazón hay cosas que están guardadas y quizás sea la falta de perdón. Mire, Pedro preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 le habrá dicho, lunes, martes, miércoles, jueves. No, Pedro, no basta con 7. ¿Cuántas? 70 veces 7. Es decir, en todo momento, a cada rato tenés que perdonar. A cada instante tenés que perdonar. Tenés que tener un corazón perdonador para que Dios pueda restaurar, para que Dios pueda bendecir tu vida, para que ese Lázaro pueda resucitar, para que ese Lázaro pueda recobrar vida nuevamente. ¿Qué se murió en tu vida? ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Hay algo que se ha muerto? ¿Hay algo que tiene feo olor? ¿Hay algo que hiede ya? ¿Hay algo que no tenés esperanza? Decís, esto no va a resucitar. Bueno, si vos corres la piedra, el Señor te dice, para mí no hay nada imposible, porque si creemos, veremos la gloria de Dios. Aleluya. Ahora, hay otra piedra y es la incredulidad. Y usted me dice, pero ¿cómo vas a hablar de incredulidad? ¿Qué somos nosotros? Creyentes. Ahora, ¿cómo puede ser que dentro de la iglesia haya incredulidad? ¿Sí? Hay incredulidad. Dios nos exhorta a que sin fe no le podemos agradar a Dios. Solamente creyendo podemos obtener lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es la fe. Es la fe. Yo obtengo las cosas de Dios por fe. ¿Entienden? Entonces nosotros debemos creer. Ahora, la incredulidad es todo lo contrario a la fe.
Dice en Hebreos 13:12, nos advierte, tened cuidado, no sea que alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, en Mateo 13:58 dice, y no hizo allí milagros a causa de la incredulidad de ellos. En otras versiones dice, no hizo muchos milagros, porque realmente entendemos que Dios puede hacer milagros, vos creas o no creas, porque Dios es Dios. Pero Dios necesita de esa fe para que su poder se active. Por eso es importante la fe. Ahora, ¿cuánto hace que dejaste de creer que ese milagro era para tu vida? Creo que acá hay personas que han dejado de creer que Dios podía hacer ese milagro en su vida. Que hay personas que dejaron de creer que esa situación límite se podía transformar en algo diferente. Pero Dios en esta tarde quiere decirte que realmente hay cosas que debes correr para que el milagro de Dios recobre vida en tu vida. Amén. Mira, había una mujer en Mateo 15, 21, 22 y nos habla de una mujer cananea que tenía una hija atormentada por los demonios. Tuvo fe esta mujer, esta joven, una fe mal canalizada. Creyó en cosas que no tenía que creer. Y eso abrió puertas, porque en ese lugar se practicaba mucho la hechicería, la brujería, y esta mujer fue poseída por los demonios. Y su madre estaba desesperada, porque su hija estaba poseída. ¿Qué haría una madre por un hijo? Y se enteró que Jesús estaba pasando por esa ciudad. Entonces esta mujer corrió hacia Jesús, pero dice la palabra que Jesús no habló. Hizo silencio. Y sabe qué bueno es saber que esta mujer aún enfrentó los silencios de Dios. Y sabe, hay muchas veces que nosotros tenemos que enfrentar los silencios de Dios. Oramos y no pasa nada. Clamamos y no pasa nada. Ayunamos y no hay respuesta. Clamo, me paso orando. Tengo amigos en oración, clamamos y no vemos el milagro. Pero hay una palabra que nos enseña que Abraham fue especialista en esperar esos silencios de Dios, en esperar que Dios diera la respuesta. Muchas veces el silencio de Dios nos hace desviarnos. Nos hace irnos por otros caminos, nos hace dejar de creer. Pero dice en Romanos 4, 18, 21 que Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. No quejándose, dando gloria a Dios. Pero me gusta el versículo 21. Plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice que él estaba fortaleciéndose en esperanza contra esperanza. Él tenía una esperanza como la tenés vos, como la tengo yo, una esperanza que es limitada. Todos tenemos esperanza, pero llega un momento que esa esperanza se termina y empieza la otra esperanza, que es la esperanza eterna, la esperanza que viene de Dios. Entonces Abraham, cuando su esperanza se terminaba, porque él veía que ya no podía, que su cuerpo no podía dar lo que él quería, que su esposa estaba anciana y aparte era estéril, él podía seguir creyendo a través de la esperanza eterna, de esa esperanza que no tiene fin, de esa esperanza que hace lo sobrenatural, de esa esperanza que hace milagros. Yo no sé si usted está entendiendo en esta tarde, pero Dios le quiere alentar, hermano, le quiere animar a que pueda creer que hay un milagro para su vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Escuche lo que dice el versículo 24. Sino también con respecto a nosotros,
a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Dice que esta mujer cananea, cuando se acercó a Jesús, desesperada por su situación, dice que los discípulos le resistieron y la alejaron. Y sabe, hay mucha gente que se va a levantar cuando vos quieras un milagro de parte de Dios. ¿Cuánta gente he escuchado que quizás hay una persona amada y está internada, y esta mujer o este hombre está orando, clamando por esa sanidad, pero hay otra gente que dice, bueno, ya tenés que entregarlo? Pero esta mujer o este varón se fortalece en fe. Y así hay mucha gente que cuando vos pedís por un milagro, por un cambio en tu familia, hay gente que se levanta y te dice, basta, ¿para qué vas a seguir orando por este o por aquella o por lo otro o por este problema, por esta situación? Pero esta mujer no le importó nada, no le importó nada. Ella quería ese milagro, ella luchaba por ese milagro porque sabía que frente a ella estaba el dador de los milagros. Y dice que esta mujer insistió, aún Jesús en su contestación fue una contestación un poco parecida como agresiva. No está bien sacar la comida y darle a los perrillos. Pero la mujer sabía que Dios no podía resistir a la fe. Y fue tanto la fe de esta mujer que Jesús le dijo, oh, diga conmigo, oh, grande es tu fe, grande es tu fe. El Señor se maravilló. Mire, a Dios no le va a maravillar ni su talento, ni que usted predique bien, ni que usted no se haga cosas grandiosas. Pero hay algo que le maravilla a Jesús. Hay algo que le maravilló y lo habla a través de la palabra. Y es la fe de esta mujer, la fe del centurión. Dice que Jesús se maravilló. Y en esta noche usted puede maravillar al Maestro con su fe. Y puede decir, Señor, yo creo en ese milagro para mi vida. Aleluya. Yo lo creo, Jesús. Aleluya. Dice que Jesús le dijo, hágase contigo como quieras. Así. Porque la fe mueve la mano de Dios. No había palabra, hágase contigo como quieras. Tremendo. Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y quizás hoy tengas que sacar una piedra. Pecados ocultos, queja, incredulidad, falta de perdón. Jesús dijo, gracias, Padre, por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Hoy nos da esta palabra. Es tiempo de correr esas piedras. El Señor te dice, corre esa piedra, correla, porque yo quiero hacer el milagro. No pongas excusas, no digas, pero ya hiede, Señor, ya se pasó mi tiempo. Señor, ya estoy ocupado con otras cosas. Señor, ya está, ya fue. No. Hoy es el día que debemos correr esa piedra. Amén, póngase de pie, Fer. Aleluya, Espíritu Santo. Tú estás en este lugar y tu presencia es real en medio nuestro. Hay presencia de Dios en este lugar porque hay fe. La fe está siendo activada, Señor. Tú mandaste esta palabra en esta tarde para que nuestra fe sea activada, Señor. Urrabai shibiri babaya, labai sanda rabakanda rabasaya. Oh, rabakanda rabasanda rabakaya. No pongas excusa, dice el Señor.
No pongas excusas. Hoy es el día de correr esas piedras. ¿Cuál será la piedra que está en tu corazón? Quizás sea la queja, la incredulidad. Quizás tengas que perdonar. Quizás hay cosas que tenés que perdonar. Hay pecados ocultos. Hay cosas que solo Dios está viendo, que vos estás haciendo, que a Él le desagrada. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Shabakanda, Rabasanda, Rabakanda, Rabasaya, Urrababababaya, Labakanda, Rabasaya. El Señor quiere obrar en esta tarde. Hay milagros, milagros para tu vida. Hay milagros porque el Dios de los milagros está en este lugar. Urrabakanda, Rabasanda, Rabakaya. Él puede hacerlo en esta tarde. Urrabaya, Labashanda, Rabakanda, Rabasaya. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Empezá a localizar esa piedra. Empezá a descubrir esa piedra que está impidiendo que ese Lázaro resucite en tu vida. Quizás sean las piedras que nombramos. Quizás sea otra cosa en tu vida. Pero hoy es el día que la tenés que sacar. No pongas excusa, dice el Señor. No pongas excusas, dice el Señor. Para mí nada es imposible. Y muchas veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dejamos que el pecado domine nuestras vidas. Que esas pequeñas piedras tapen ese milagro que Dios quiere hacer. En esta hora renuncia. Saca esa piedra, correla, 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 para que el milagro de Dios venga sobre tu vida. Aleluya.